Hoy vamos a hablar de la peligrosa banda criminal venezolana El Tren de Aragua, que nació en el año 2000 durante la construcción del ferrocarril de Venezuela, cuando el sindicato de obreros del proyecto vio una oportunidad en el mundo delictivo. A través de los años ha logrado alianzas con otros grupos criminales en varios países de nuestra región, como por ejemplo Chile, Perú y Colombia. Debido a la crisis en Venezuela y la migración de millones de venezolanos, los integrantes del Tren de Aragua salieron de su territorio y se establecieron en la frontera con Colombia y Ecuador. Allí tomaron ventaja en el negocio de tráfico de migrantes. En Perú y Chile amenazan con asesinatos y extorsiones para controlar la prostitución, también extorsiones y bueno, una cantidad de cosas que ya vamos a hablar con nuestro primer invitado del día. Él es Luis Isquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Luis, muy buen día, feliz mañana de jueves, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto por el alcance, la fuerza de este Tren de Aragua y dar un poco de contexto, digamos, a nuestra audiencia internacional de cómo opera esta temida banda criminal. Sí, muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. El Tren de Aragua es la megabanda más grande de Venezuela. En los últimos años, como tú has dicho, se ha expandido a varios países de Latinoamérica. Donde tiene mayor fuerza hoy en día es en Colombia, sobre todo en el tramo fronterizo entre el estado Táchira y el departamento del norte de Santander. Luego se expandieron hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, Brasil, Bolivia. Por lo menos esos son los países donde está confirmada la presencia de células de esta peligrosa megabanda venezolana. Luis, también llama la atención en que esta banda la lidera un preso que se encuentra recluido en una cárcel de Tocorón. Pareciera también que lo hace con total impunidad, al conocimiento, imagino si lo sabe ya toda la prensa y varios países y la inteligencia de varios países y también las autoridades lo sabe, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué en este caso no se toman represalias contra este líder de esta banda del Tren de Aragua? ¿Qué pasa dentro de las cárceles de Venezuela? ¿Por qué no, digamos, no se toman medidas concretas? Sí, correcto. Lo llamativo de esta megabanda es que es liderada por un preso, como tú señalaste, de nombre Héctor Rustenford Guerrero, alias el Niño Guerrero, quien está detenido en la cárcel de Tocorón, que queda allí en el estado de Aragua. Es bajo el liderato de este delincuente que esta megabanda ha crecido y se ha expandido a varios estados de Venezuela en principio y luego a varios países latinoamericanos. Yo creo, Raúl, que hoy el Tren de Aragua es la organización criminal de mayor expansión en América Latina, superando a las maras centroamericanas, al primer comando de la capital o el comando Bermelo en Brasil, e inclusive también a los carteles mexicanos, porque estas son células importantes que se han expandido a varios países. Y ciertamente el crecimiento del Tren de Aragua que está afectando a América Latina tiene que ver con el desastre carcelario en Venezuela. El Niño Guerrero, el líder de esta megabanda, es lo que acá se denomina un PRAN, es decir, un líder de una pandilla delictiva que controla una cárcel y que actúa con total impunidad. Es sorprendente decir esto. Quizás la audiencia internacional no lo comprenda bien, pero en Venezuela estos pranes tienen más poder que el director de la cárcel, tienen más poder que los militares que custodian la cárcel. Son los que dominan toda la vida dentro del recinto carcelario y desde allí cometen delitos y desde allí reina el terror. Luis, pero ¿por qué no los pueden parar? ¿Por qué, digamos, esta persona, este criminal, puede más que todo el poder de un Estado? ¿Por qué el gobierno central, digamos, venezolano no se ocupa de esto que ya está traspasando las fronteras de su país? Sí, evidentemente la existencia de pranes como el Niño Guerrero solo puede ocurrir con la complicidad de muchísimos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Acá hay un ministerio penitenciario que sabe muy bien cuál es la realidad de la cárcel de Tocorón y del Tren de Aragua, pero no hacen nada. Acá hay las cárceles las custodian funcionarios militares, también hay funcionarios de este ministerio. Entonces, tiene que haber una gran complicidad de muchísimos funcionarios para que pueda existir delincuentes como el Niño Guerrero.
Luis, ¿se puede esperar que esta banda siga su expansión, digamos, por nuestra región de América Latina y el Caribe, digamos, como criminólogo, como también abogado penalista? ¿Cómo ve el futuro de esta banda criminal? Si realmente pudiera a lo mejor pararse, no tanto en Venezuela, como ya lo estamos hablando, pues que opera obviamente con impunidad y complicidad de algunos funcionarios, obviamente penitenciarios, se pudiera parar, digamos, con la fuerza y con la cooperación conjunta de varios gobiernos en esa región, a lo mejor como de Chile, de Perú, de Colombia, que sí están, digamos, con la mira puesta en este Tren de Aragua? Raúl, lo que hemos visto en los últimos 2 años es una expansión tremenda del Tren de Aragua, que ha ido pasando de país en país. Los últimos dos países en los que se sabe que tiene presencia es en Bolivia y en Chile. Entonces, si vemos todo este crecimiento en los últimos años, uno lo que podría pronosticar es que siga el Tren de Aragua expandiéndose hacia otros países latinoamericanos y creciendo en los países donde ya tiene vida. Una de las dificultades que han señalado las autoridades de estos países latinoamericanos donde tiene presencia el Tren de Aragua, es que es prácticamente imposible la colaboración con el gobierno de Nicolás Maduro para identificar a los individuos que entran a estos países, para tratar de conocer el prontuario criminal, los modus operandi, etc. No hay colaboración entre el gobierno venezolano y las policías de los países latinoamericanos. Yo creo que una buena idea es eso que tú acabas de mencionar, que vista la dificultad de la participación del Estado venezolano en la lucha contra el Tren de Aragua, no estaría mal que varias policías de Latinoamérica se unan para intercambiar información e intercambiar estrategias para combatir a esta megabanda.